Bienvenidos una vez más. Me da muchísima alegría tenerlos por aquí, listos para un vídeo nuevo, lleno de chisme jugoso y de esas cosas que tanto nos gustan. Prepara tus palomitas, siéntate cómodamente y acompáñame. Hoy vamos a hablar de algo que ha estado en boca de todos, un tema que ha generado muchísima expectación, drama y sobre todo sorpresa. Así es, hoy vamos a sumergirnos en el mundo de las telenovelas turcas, pero no en cualquier telenovela. Hoy vamos a hablar de una de las más queridas, de esas que nos han tenido al borde del asiento, con el corazón latiendo a 1000 por hora, Emanet. Y específicamente vamos a analizar la reacción de Halil İbrahim Ceylan, el guapísimo actor que interpretó a Yaman, ante lo que muchos consideran una traición por parte de Esla Turkoglu, la talentosa actriz que interpretó a Seher. ¿Están listos para el chisme? Porque yo sí. Vamos a desmenuzar este tema, a analizar las diferentes perspectivas y a entender por qué esta situación ha generado tanta polémica y debate entre los fans. Y no olviden, antes de que me emocione y empiece a soltar todo, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Y por supuesto, si ya son parte de esta comunidad, muchísimas gracias por su apoyo incondicional. Me encanta leer sus comentarios y saber que estamos conectados por esta misma pasión por el drama turco. Bueno, ahora sí, vamos a lo que nos compete. Para quienes no estén familiarizados con la situación, les pongo en contexto rapidito. Emanet fue un éxito rotundo, una telenovela que conquistó corazones en todo el mundo. La química entre Halil İbrahim Ceylan y Esla Turkoglu, como Yaman y Seher, era innegable. Literalmente la pantalla ardía con su presencia. La historia de amor, llena de obstáculos, de drama, de secretos y de emociones intensas, nos mantuvo pegados a la pantalla episodio tras episodio. La trama de Emanet giraba en torno a Yaman, un hombre de negocios frío y distante, y Seher, una joven que se ve obligada a cuidar de su sobrino Yusuf tras la muerte de su hermana. El destino los une primero por obligación, luego por un amor que nace a pesar de las barreras que ambos construyen. El drama, la intriga, los secretos familiares y por supuesto el amor, eran los ingredientes perfectos para mantenernos enganchados a la pantalla. La evolución de los personajes, la química entre los protagonistas y los giros inesperados en la trama, hicieron de Emanet una de las telenovelas turcas más populares en su momento. Pero como en toda buena telenovela, el drama no solo se quedó en la ficción. Rumores, chismes, declaraciones y sobre todo, una salida abrupta de Esla Turkoglu de la serie, comenzaron a circular. Se habló de diferencias creativas, de problemas personales, de desacuerdos con la producción. Lo cierto es que de un momento a otro, Seher desapareció de la trama, dejando a Yaman y a los fans completamente devastados. La salida de Esla, por supuesto, generó muchísima controversia. Los fans se dividieron, algunos apoyando a la actriz, otros culpándola por abandonar la serie, dejando a todos con un sabor agridulce. ¿Qué fue lo que realmente pasó? Las versiones son diversas y como suele ocurrir en estos casos, la verdad oficial nunca se reveló por completo. Las razones detrás de la salida de Esla Turkoglu nunca fueron completamente claras. Las especulaciones apuntaban a varias posibles causas. Una de las más mencionadas fue la de diferencias creativas con la producción. Se rumoreaba que Esla no estaba de acuerdo con la dirección que estaba tomando la historia, o con la forma en que se estaba desarrollando su personaje. Este tipo de desacuerdos son comunes en el mundo de la televisión y a menudo llevan a que actores y actrices decidan abandonar un proyecto. Otra de las teorías que circulaban era la de problemas personales. El ritmo de trabajo en las telenovelas turcas suele ser muy intenso, con largas jornadas de grabación y poca vida personal. Se especuló con la posibilidad de que Esla necesitara tomarse un descanso para cuidar su salud mental y emocional, o para atender asuntos personales. También se habló de desacuerdos con la producción, relacionados con el salario, las condiciones de trabajo, o la dirección del proyecto. Es sabido que en el mundo de la televisión existen tensiones entre actores, productores y guionistas, y a veces estas tensiones pueden llevar a la salida de algún miembro del equipo. Sea cual sea la razón, la salida de Esla fue repentina e inesperada, y dejó a los fans de Emanet con el corazón roto. La química entre ella y Halil İbrahim Ceylan era el corazón de la serie, y su ausencia se sintió inmediatamente. Y en medio de todo este huracán, ¿cómo reaccionó Halil İbrahim Ceylan? ¿Qué dijo Yaman, digo Halil? Pues bien, las reacciones de Halil han sido, en mi opinión, bastante sutiles, pero reveladoras.
No ha dado declaraciones explosivas, no ha protagonizado escándalos mediáticos. Sin embargo, sus acciones, sus publicaciones en redes sociales, y algunos comentarios indirectos, nos dan una idea de cómo se sintió ante esta situación. Uno de los aspectos más comentados ha sido la relación entre Alil y el pequeño actor que interpretó a Yusuf, el sobrino de Seher. Alil, en sus redes sociales, ha compartido numerosas fotos y vídeos con el niño, demostrando una conexión muy fuerte y un cariño incondicional. Para muchos esto fue una forma de mantener vivo el legado de Seher, de recordar la importancia de la familia, y de rendirle un pequeño homenaje a Esla, sin nombrarla directamente. Es como si Alil, a través de su relación con el pequeño Yusuf, estuviera diciendo, Seher siempre estará presente en nuestros corazones. La relación entre Alil y el niño que interpretaba a Yusuf fue un punto clave en la respuesta de Alil a la salida de Esla. La conexión entre ambos actores en la pantalla era innegable, y fuera de ella, parece que también desarrollaron una relación muy especial. Alil se convirtió en una figura paterna para el pequeño, y su cariño y dedicación hacia él eran evidentes en las redes sociales. Esta relación fue interpretada por muchos como una forma de honrar el legado de Seher, de mantener vivo el espíritu de la familia que se había creado en la serie. Alil, al mostrar su cariño por el pequeño Yusuf, estaba demostrando su respeto por la historia y por el personaje de Seher, sin necesidad de hacer declaraciones directas. Además, Alil ha continuado con su trabajo en Emanet, demostrando profesionalismo y dedicación. A pesar de la salida de Esla, siguió dando lo mejor de sí en su interpretación, manteniendo la esencia del personaje de Yaman y conectando con el público de manera excepcional. Esto habla mucho de su profesionalismo y de su compromiso con la serie y con sus fans. No fue fácil para él seguir adelante, pero lo hizo, demostrando su valía como actor y su respeto por el trabajo que estaban realizando. La continuidad de Alil en la serie, a pesar de la partida de Esla, fue una muestra de su profesionalismo y de su compromiso con el proyecto. A pesar del impacto emocional que pudo haber sentido por la salida de su compañera, Alil se mantuvo firme en su papel y continuó dando lo mejor de sí mismo. Su actuación en los episodios posteriores a la salida de Esla fue impecable. Siguió interpretando a Yaman con la misma intensidad y dedicación, demostrando su capacidad para adaptarse a las circunstancias y para seguir adelante con el trabajo. Esta actitud fue muy valorada por los fans, que reconocieron su profesionalismo y su respeto por la serie. Por otro lado, también se ha especulado sobre posibles diferencias entre Alil y Esla. Rumores apuntan a que no se llevaban bien fuera del set, o que existían tensiones debido a las exigencias de la producción. Sin embargo, no hay pruebas concretas que confirmen estas versiones. Lo que sí es cierto es que después de la salida de Esla, la relación entre ambos pareció distanciarse. Dejaron de publicar fotos juntos, de interactuar en redes sociales, y de hacer declaraciones sobre el otro. En cuanto a las declaraciones públicas de Alil, han sido contadas. Ha mantenido un perfil bajo, evitando entrar en polémicas y centrándose en su trabajo. En una entrevista, si mal no recuerdo, comentó que la partida de Esla fue una decisión personal y que él respetaba su elección. También mencionó que estaba agradecido por haber trabajado con ella y por la química que lograron en la pantalla. Unas palabras muy diplomáticas y que demuestran su madurez y su capacidad para lidiar con situaciones complicadas. No se le escucharon palabras de resentimiento ni acusaciones, solo palabras de respeto y agradecimiento. La actitud de Alil ante la salida de Esla fue un ejemplo de madurez y profesionalismo. Evitó entrar en polémicas, no hizo declaraciones incendiarias, y se limitó a expresar su respeto por la decisión de su compañera. Esta actitud fue muy bien recibida por el público, que valoró su capacidad para mantener la calma y para no alimentar la controversia. En otra entrevista, Alil habló sobre el impacto que tuvo la salida de Esla en la serie y en su propia experiencia como actor. Reconoció que la ausencia de su compañera fue notoria, pero también destacó la importancia de seguir adelante y de adaptarse a las nuevas circunstancias. Entonces, ¿qué podemos concluir? ¿Qué podemos decir sobre la reacción de Alil Ibrahim Ceylan ante la salida de Esla Turkoglu? En mi opinión, creo que ha actuado con mucha clase y profesionalismo. Ha evitado los conflictos, ha mantenido una postura discreta, y ha demostrado su respeto por las decisiones de Esla. Pero al mismo tiempo creo que es evidente que la situación le afectó. La ausencia de Esla se notó en la serie, y seguramente también en la relación personal de Alil con el trabajo. Sin embargo, supo sobreponerse, seguir adelante y honrar el legado de Emanet.
Su relación con el pequeño O Yusuf, su dedicación al personaje de Yaman y su profesionalismo en el set, son evidencia de ello. En definitiva, la traición de Esla, como algunos la llaman, fue un duro golpe para los fans y seguramente también para Alil. Pero él supo manejar la situación con madurez y elegancia, demostrando su valía como actor y como persona. En resumen, la reacción de Alil Ibrahim Ceylan ante la salida de Esla Turkoglu de Emanet fue un ejemplo de madurez, profesionalismo y respeto. A pesar de la controversia y del impacto emocional que tuvo la situación, Alil supo mantener la calma, honrar el legado de la serie y seguir adelante con su trabajo. Su actitud fue muy valorada por los fans y demostró su valía como actor y como persona. Y bueno, llegamos al final del vídeo. Espero que les haya gustado este análisis sobre la reacción de Alil Ibrahim Ceylan ante la salida de Esla Turkoglu de Emanet. ¿Qué les pareció a ustedes? ¿Están de acuerdo con mi opinión? ¿Tienen otra perspectiva sobre el tema? Me encantaría leer sus comentarios. Déjenmelo todo abajo, quiero saber qué piensan. Muchísimas gracias por ver el vídeo, por su tiempo y por su apoyo. No olviden darle like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y por supuesto suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao.